Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En la esquina roja del cuadrilátero, con las preguntas que noquean y toda la actitud, Felipe Ramos, el Tafoya. Esto es Subiéndote al Ring de la Vida, donde todos peleamos, pero también aprendemos a levantarnos y cada batalla se lucha hasta el final. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, como siempre, vamos a saludarlos a todos. Estamos, como siempre, en un podcast más en Subiéndote al Ring de la Vida. Y bueno, como siempre, tenemos invitados importantes. Y pues, ¿qué más? Y presentar a nuestra amiga Meli Romero. ¿Cómo estás, Meli? Muy bien, Felipe, contenta de estar aquí contigo y de compartir con todas y todos quienes nos ven. Qué bueno, Meli. Oye, Meli, pues gracias por estar aquí. Sabemos de tu agenda tan apretada, pero qué bueno que está dando un tiempo para venir a Manzanillo. Sí. Pero sobre todo que la gente conozca quién es Meli Romero. Sí. No Meli Romero, la que fue candidata a la senadora, no. Quiero conocer a Meli, su infancia, quiero conocer su escuela, dónde vivió sus primeros años, sus padres, por supuesto, sus hermanos, su familia. Y bueno, la primera pregunta es, Meli, ¿dónde naciste? En Cuauhtémoc, Colima. Cuauhtémoc, Colima. Así es, ahí nací, y aunque pues por alguna circunstancia en algunos años vivimos un poquito fuera, pero ahí pues toda mi vida. Ok, ¿hiciste tu primaria ahí? Bueno, en Colima, de hecho, en la capital. Sí, mis papás en ese momento sí hicieron el esfuerzo de enviarnos a un colegio, fíjate, a mi hermana mayor y a mí. Y fue en Colima capital, pero bueno, cerquita de Cuauhtémoc. ¿Tus papás? Mi papá es Pedro Romero, él ya falleció hace 26 años, pero para mi familia pues sigue siendo el motor de la familia, claro. Quien nos mantiene unidos. Fue quien a mí me inspiró a participar en el servicio público. Yo lo veía a él cómo se entregaba, fue el que me fue jalando poco a poco a estas actividades, y fue gracias a él también que muchas personas comenzaron a confiar en mí, porque todo lo que él había hecho, haz de cuenta que yo lo capitalicé de cierta forma. Sí, claro, digo, es importante de quién es quien nos fue llevando de la mano. Uh-huh. Y si hizo bien las cosas, hoy van a decir, bueno, era papá de que en aquellos Exacto. tiempos, y no es porque estoy diciendo que estás grande, aclaro, no, sí. pero pero lo que sí es que si el padre deja una buena imagen, sí. y sobre todo en un municipio tan pequeño como Cuauhtémoc, sí, que todo el mundo se sabe, Exacto. todo el mundo se conoce, y dice, bueno, pues seguramente Meli, vamos dando el voto de confianza para sí. que pase esto. Literal me decían, yo te voy a apoyar a ti por tu papá, porque tu papá me apoyó así, y yo sentía, imagínate. ¿Y qué te decían? Nomás no me falles, ¿eh? Sí, claro, sí, claro. Oye, ¿y tu mamá? Mi mamá, Meli Celis, yo me llamo como ella, y ella pues está con nosotros, gracias a Dios, es también quien nos sigue manteniendo ahí en torno a ella, en casa. Y es pues una mujer muy fuerte, muy fuerte, muy valiente, ha tenido que enfrentar pues muchos retos en su vida, pero lo ha hecho así, decidida, con mucha valentía, y es lo que también a mí me inspira todos los días, y además me ha apoyado enormemente en toda mi carrera, en toda mi vida en el servicio público. Ha sido por ella, porque yo he podido salir el día sin problemas, sin preocuparme de otra cosa más que atender mi responsabilidad. O sea, tienes tu angelote arriba y así tienes tu angelote abajo. Aquí en la tierra, así es, exactamente. Tienes un vínculo importante, entonces. Sí, claro. ¿Y sí, hermanos cuántos mucha son? Bendición. Somos 4 hijos, mi hermana mayor, yo soy la segunda, tengo otra hermana, Osiris, y mi hermano Pedro es el más chico y por lo tanto el consentido de mi mamá. El conce. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Oye, entonces, naciste en Cuauhtémoc, ¿y a los cuántos años se fueron a Colima? No, bueno, ahí hemos estado en Cuauhtémoc. Más bien lo que pasa es que fíjate que como muchas familias de México, pues mi padre un día tomó la decisión de llevarnos a Estados Unidos. Ah, okay. Vivimos allá como migrantes, la verdad, aunque mis padres eventualmente pudieron tener ya su residencia. Estuvimos allá 5 años fuera y ya luego regresamos a Cuauhtémoc. Regresan a Cuauhtémoc y deciden empezar a hacer vida ahí mismo. Sí, ahí. Pero también deciden que el estudio lo preferían hacer allá. Platícame tu primaria. Bueno, la primaria fue, te digo, en el colegio, pero nos llevaban y traían todos los días. De hecho, yo recuerdo que el temblor del 85, precisamente nos estábamos alistando para ir al colegio, y mi papá, eso nunca se me va a olvidar, como hombre responsable, aún después de lo que había pasado, nos subió y nos llevó al colegio. Obviamente, pues, clases se habían suspendido, pero él
pues nos llevó por la responsabilidad. ¿Qué dijo? No, aquí Sí, que temblar de exacto, que sí. nada, vámonos Vamos allá a la y escuela, ellos sí. que te digan si sí o si no. Exacto. Y Y obvio yo- nos regresamos. Y yo creo que también era porque no teníamos todo el tema de saber qué realmente había representado un temblor como ese, ¿no? Sí, obvio, no había redes, no había celulares, no había nada. Si nos entonces- hubieran dicho que Godzilla salió, sí lo creemos, ¿no? Sí, Oye, entonces estás en Cuauhtémoc, Sí. haces tu primera en Colima, ida y vuelta, pero tu niñez como tal. Mi niñez ahí en Cuauhtémoc, yo recuerdo, fíjate que recuerdo poco, pero sí recuerdo momentos en varias casas que tuvimos ahí rentando en Cuauhtémoc. Y me recuerdo familias, por ejemplo, la familia Ábalos, con quienes fuimos vecinos, que hasta la fecha, hoy en día, pues nos queremos mucho, ellos nos quieren mucho, nos apoyamos. En un momento que vivimos en ese barrio, luego nos movimos al centro y de ahí te puedo platicar un recuerdo que tengo pues muy memorable y con los que compartimos esa etapa nos recordamos y nos reímos mucho. Salíamos, recuerdo, a la calle a integrar una escolta y nos íbamos con un palo y un trapo, yo creo, según ensayando la escolta. A veces, y eso nos lo recuerdan las mamás, a veces salíamos en puros chones porque estábamos muy chiquitos, pero es un recuerdo muy bonito que tenemos. Y ya finalmente fuimos a vivirnos a la casa paterna de mi papá, a la casa donde estaban mis abuelos también. Y bueno, ahí fue también donde recuerdo que con mis primos salíamos a la calle, pues ya sabes, a la Traes, al Charangáis, me acuerdo, a las escondidas y a todos los juegos de niños. Pero los juegos de niños que afortunadamente creo que por edad y generación los pudimos disfrutar nosotros. Exacto. En el deporte, ¿qué tal? De niña. Híjole, no. No. A ver, no precisamente tienes que ser una figura, pero mejor decir, ¿sabes qué? Me gustaba, por ejemplo, en su momento, por cómo te juntabas, el fútbol, el voleibol, el básquetbol, no sé. No, fíjate que no, nunca se me dio mucho el eras más deporte. trevisilla de las strikes. Me gustaban las canicas, eso sí me qué gustaba mucho, sí. No, digo, es parte de, porque al final de cuentas, quieras o no, el tema de ser niño tampoco no te define en decir, no, es que porque soy niño son muñecas y porque soy niño es fútbol o esto. Ándale, sí, ¿no? Porque en el entorno al final de cuentas somos uno mismo. Todos, exacto. De hecho, por ejemplo, yo soy entrenador de fútbol profesional Sí. y me toca trabajar con niños. Y la interacción que hay de niños y niñas en edades tempranas, de los 4 hasta los 10 años, Sí. no tiene absolutamente nada que ver porque no es un tema de género. No hay división de Exactamente, género. entonces digo, no tienes conciencia todavía de eso. No, ya ya después los papás o la sociedad te lo van marcando. Exactamente, ¿verdad? porque al final de cuentas, digo, si tus papás no te dicen, digo, me pasa con mi sobrina, que mi sobrina tiene 4 años, y de repente trae su vestidito y le vale, y luego se abre de pie, digo, para que, digo, uno lo ve por una cosa y la malicia ellos no viene tienen por el otro. conciencia, no tienen. Exactamente. Exacto, sí. Entonces, eras vaga para las canicas. Bueno, no, me gustaban, no puedo decir que era así buena. Los pero rapabas. Bueno, pero no, me gustaban nada más, sí. No, es que este tipo de infancias yo creo que quisiéramos. Sí. ¿Tienes hijos? No tengo hijos, tengo sobrinos, sí. Ok, pero quisieras que tus sobrinos replicaran eso. Pues sí, en su porque momento. era un momento muy libre, salíamos a la calle a correr por todo el día, ¿verdad? Y los papás solamente tenían que asomarse y fulanito, vente. Entonces era un momento muy libre, no teníamos preocupación de inseguridad ni más allá. No. La verdad, en mi pueblo, pues ni siquiera mucho de carros, ¿verdad? Entonces, sí eran momentos muy bonitos que hoy desafortunadamente la niñez pues no está viviendo. Ellos la viven más encerrados en casa, más con tecnología. Por ejemplo, mi hermana que tiene su niño que hoy tiene 6 años, pues sí, yo le admiro mucho que procura cada momento que tiene, lo lleva al parque, al jardín o mismo a Cuauhtémoc, donde hay todavía un poquito más posibilidad, y eso es muy bueno, es muy positivo. Qué bueno. ¿Y de amigos en la primaria sigues manteniéndolos? ¿Hay alguien que digas, tú sabes que yo hice mucha amistad durante los 6 años y me quedé con esta persona, no sé? Pues fíjate que no mucho. Tengo una amiga
que seguimos como sabiendo una de la otra también por familias, aunque ella ya se fue a Estados Unidos, pero era mi mejor amiga del alma desde el kinder. Ya. Entonces, sí, aunque insisto, desafortunadamente no nos vemos mucho, pero pues sí sabe, oye, ¿sabes que Nancy hizo esto? Y luego me manda saludos y así. Qué bien. Sí. Digo, y es importante obtener algo Sí, que te siga diciendo, bueno, yo me acuerdo de esa situación y sigo teniendo este vínculo tan importante. Exacto. Entonces terminas tu primaria con 10 y luego viene la secundaria. ¿Igual en Colima? La secundaria en Cuauhtémoc, pero fíjate, te decía que hice hasta tercero de primaria en el colegio, de ahí nos fuimos a Estados Unidos, que mi papá nos llevó, y luego allá hice primaria y un poco de secundaria, y también te tengo que decir que para mí fue, pues, obviamente un mundo diferente, y las escuelas allá, siendo escuelas públicas, pues, híjoles, es yo digo, otro rollo, ¿verdad? Claro. Completamente. Regresamos a Cuauhtémoc e hice tercero de secundaria ahí en Cuauhtémoc, en la José María y Verduzco, en la mañana, y luego la preparatoria también ahí mismo en Cuauhtémoc. Ya era la prepa de la Universidad de Colima. ¿Y una carrera en específico? Porque ya ves que son por tema de empezarte a especificar hacia algo. Sí, exacto. Era el área de físico matemático y como la especialización era en programación. Ya ando buscando la NASA, todavía. No, sí me gustaba mucho. De hecho, aprendí a programar ahí en Turbo Pascal, entonces se usaba así. De hecho, creo que fuimos de los afortunados de que fue la máquina de escribir. Y de repente te fuiste a la computadora donde tenías que meter un disco grande de 3,5. Y de repente prendías y empezaba. Sí. Pero me encantaba programar porque me encantaba cómo tú diseñabas todo el código para que en la pantalla apareciera en tal esquina, en tal posición, exactamente lo que tú querías. Cosa que ahorita los programas como el de Excel y eso, sí. pues, pero eso fue porque al final de cuentas te enseñaban a pensar. Exacto, la lógica. Y yo creo que todo este tipo de situaciones, digo, no es porque haya cambiado algunas situaciones, que sí creo, pero también creo que antes nos ponían a pensar más. No, las calculadoras eran prohibidísimas. Sí, eran prohibidas. O sea, nada de que porque si hay una calculadora, luego te reprobamos. Sí. Y ya cuando te decían, bueno, ya puedes utilizar tu calculadora de las científicas. Las científicas, sí. Que eran unas calculadoras de repente. ¿Y qué voy a hacer con tanto número? Sí, exacto. Está como, por ejemplo, si me das un iPhone, pues yo prefiero mejor un Motorola, porque el iPhone no sé usarlo. Así yo creo que era el tema, ¿no? Terminas la prepa. Sí. ¿Y qué sigue? Me voy a estudiar contabilidad a la Universidad de Colima, y entonces también, bueno, era ir y venir ya, pero ahora solita, a la escuela, a la facultad, 5 años. Y en época de verano, que antes la famosa la Escuela de Ciencias de la Educación, tenía sus clases en verano. Entonces, hacía contabilidad en el ciclo escolar y en verano estudié educación especializada en matemáticas, educación secundaria especializada en matemáticas. O sea, siempre te gustó el tema mucho de los números. Sí. Los números, la lógica detrás de las matemáticas todavía me apasiona. Soy maestra de matemáticas. Después hice una maestría en educación de matemáticas en Estados Unidos, de hecho. Y para mí yo quiero regresar en algún momento a dar clases, porque para mí las matemáticas nos ayudan justo a desarrollar pensamiento crítico, lógico, que es básico para todo en la vida. Y aparte se te va a dar muy bien, finalmente, porque no hay pánico escénico. Digo, yo creo que ya al momento de que te paraste delante de una tribuna, la que me digas, no es tan fácil. No, de hecho, en una ocasión, una sobrina me dijo, oye, te digo, fíjate que tengo que exponer. Le dije, está bien fácil. Le dije, quédatele viendo a la pared. A nadie en específico, a la pared. Y tú recorre tu mirada en el salón. Y van a decir que le está haciendo caso a todos, pero no le está haciendo caso a nadie. Y si te quitas, sí. Digo, eso lo digo porque cuando me fui a Lendita, yo ya a ver este tema, a nosotros nos decía eso la maestra con la comunicación, dice, no veas a nadie en específico, porque si no se te va a poner nervioso, te va a olvidar. Tú trae tu tema, y entonces me parece que va a ser una excelente catedrática cuando te decidas a regresar. Sí quiero. Entonces terminas tu universidad, amigos ahí en la universidad, maestros que recuerdes quién. Sí, bueno, de hecho,
amigos, tengo un grupo de amigas sobre todo y algunos compañeros que nos seguimos en comunicación ahí sí de la facultad. Nos reunimos, yo no puedo todo el tiempo pero estar con ellos, pero ellos sí se reúnen y yo cada que puedo ahí estoy con mis amigas y las quiero mucho. Maestros también pues muy valiosos, de repente sigo viendo. El otro día me encontré en el mercado, me encontré a quien fue mi director de la facultad, me dio mucho gusto verlo. También hace unos días en Colima Capital fuimos a visitar a un maestro que fue mi maestro en la secundaria. En su casa me recibió y me recibe con mucho cariño y yo también lo veo igual. Y sabes que estos maestros que son longevos, que a lo mejor incluso ya hasta se fueron, pero siguen teniendo recuerdos de personajes. Sí, en este momento, por ejemplo, tú a lo mejor algún maestro va a decir, mira Mel, no le gustaba, no participaba y ve dónde está. Sí. O hay, y te lo voy a decir con estas palabras, digo, a lo mejor hay otros maestros que fueron más canijos. Y no en tu caso, pero otros, mira este cabrón, ya va a ser gobernador. Y ni pensaba. Y en la escuela reprobaba. Exacto. Y ya después cuando se ven de forma, porque los maestros son muy directos cuando te dicen, oye, y como, ¿de dónde saliste? Sí. Pues si no eras acá y cambiaste, pero también te ven con mucho cariño. Sí, no, y yo sí participaba mucho, yo estaba, de hecho en la prepa fui presidenta de la sociedad de alumnos pues casi los 3 años, la verdad. En la facultad también estuve en la sociedad de alumnos, fui jefa de grupo casi todo el tiempo. ¿O fingías que eras de Colima? No, hombre, no, todos sabían que éramos de Cuauhtémoc. No, hombre, me llevaba a mis compañeros a las fiestas de Cuauhtémoc. Porque yo conozco a un amigo que es de Manzanillo, que no lo quisieron por ser de Manzanillo. ¿Ah, nunca sí? lo dejaron ser no. Nunca lo dejaron ser presidente de la sociedad de alumnos de la abogacía. Sí. Porque le dijeron, no, pues es que pues 3 chanclitas y luego de horcapollas, pues no. Entonces, digo, yo no fui presidenta en la facultad, solo estuve en el comité de la sociedad de alumnos, pero sí fui jefa de grupo muchos años también. Y bueno, sí participaba y me encantaba exponer, eso sí, a mí me encantaba desde entonces. Y bueno, sí los maestros hoy me ven y yo les agradezco mucho, que siento que con gusto y sienten, pues espero que sientan que también ellos formaron parte de mi formación que hoy me tiene aquí. Sí, porque siempre hay alguien que una palabra te hace cambiar tu chip. Sí, claro. Por ejemplo, a mí en lo particular, un maestro que nos daba psicología, nos decía, ¿sabes por qué los alemanes nos ven de diferente manera? Porque nosotros cuando queremos decir que estamos haciendo algo extraordinario, decimos sacrificio. Y para los alemanes el sacrificio es todo lo que hagas te va a conllevar a la muerte. Entonces aquí el tema no es sacrificio, es un esfuerzo. Sí. A mí me quedó eso. Entonces en mis relatos con mis jugadores yo siempre les digo, aquí no hay sacrificios, aquí esfuerzos tienen que ser simultáneos y compartidos. Entonces ya digo, a mí en ese tema, pero no si a ti alguien, algún maestro que te haya quedado decir esta palabra. Pues más bien una experiencia, fíjate, yo tengo un maestro a quien quiero mucho y lo recuerdo, justo era el maestro de matemáticas en la prepa, el maestro Pedro Ramírez Parra. Y él, fíjate, yo en ese tiempo la universidad tenía estos concursos estatales y regionales y estatales. Y yo gané 2, 3 concursos estatales. Entonces él me vio y me dijo, Meli, hay una olimpiada del conocimiento, olimpiada de matemáticas. Me dijo, él daba clases en el Fray Pedro. Me dijo, te voy a llevar un grupo del Fray Pedro, ¿quieres ir? Te llevo. O sea, extraoficialmente, en cierta forma, era pues otro nivel educativo, otro nivel socioeconómico. Me llevó, fuimos al TEC de Monterrey, me parece a Guadalajara. O sea, fue toda una experiencia que a mí me cambió la vida. Bueno, en ese momento, ¿verdad? Me hizo entender también pues este otro grupo de jóvenes que tenían otra realidad, otra dinámica, que me aceptaron, me convivieron. Y de hecho, con 1 o 2 todavía he seguido en contacto después de eso. O sea, fue una experiencia que a mí me marcó mucho porque me hizo eso, pues abrir los ojos al mundo, ¿no? No me fue tan bien en la Olimpiada, sinceramente, pero sí, pues fue una experiencia que sí me marcó mucho. No, pero el tema de que digo literal, se dice, del tema que salgas de tu confort. Exacto. Que salgas del Oxxo para allá. Exacto. Porque hay vida, dicen por ahí, es que hay vida del Oxxo para allá. Sí. Y aunque no te veo tan bien a lo mejor en la materia educativa, pero sí te fue bien en decir, a ver, cabrón, yo aquí ya me di cuenta que... Hay algo más. Exacto, y en donde me gustaría que esto más se diera más frecuentemente. Exacto. Y bueno, y eso es importante porque son las experiencias de vida en las cuales
te vas formando. Exacto. Y dices tú, bueno, si hay esto, seguramente habrá lo otro. Y me queda claro, pues, que si ya fuiste presidenta de tu salón, ya tienes un liderazgo natural. Cuando te ofrecían, o te ofrecías tú como ser, yo quiero ser la presidenta, o te buscaban. No, de verdad se iba dando, en cierta forma, pues sí, yo siempre participaba, siempre proponía, siempre estaba, entonces como que a la hora de las elecciones que teníamos de jefes de grupo, de sociedad de alumnos, no, pues ahí está Meli, ¿no? Y yo, pues sí, claro, yo sí quiero, entonces como que se iban dando las dos cosas. Meli, ¿qué te decía Meli? ¿Cómo andas de agenda? La acabo de desocupar. En ese momento sí. O sea, la acabo de desocupar y sí. Bueno, está bien. Sí. Le hiciste como Porfirio Díaz, está bien, aceptaré el cargo una vez más. Está bien, sí. Porque así le dijo, la primera vez que cuando lo reeligieron, la primera vez dijo, aceptar el cargo una vez más y ya. Sí. Y después al último, seré reelegido otra vez más porque ustedes me lo piden. Así dijo Porfirio Díaz en su último mandato. Oye, Mary, pues terminas la prep, terminas la universidad, pero siempre como políticos, siempre anda uno buscando el decir, es que yo quiero trascender, no quiero que me vean, yo quiero ayudar. ¿Cómo fue eso? Primero, déjame platicarte, yo recuerdo muy bien, de hecho cuando nos fuimos a Estados Unidos, tengo perfectamente grabada la imagen, teníamos clase de educación física y era correr alrededor de una pista. Y yo recuerdo, pues en ese momento como que vas pensando y platicando contigo misma, y yo ya traía la experiencia. Mi papá, antes de irnos a Estados Unidos, había sido secretario del ayuntamiento. Yo lo veía, él cómo pues trabajaba en lo público, ayudaba a las personas. Okay. Entonces yo me acuerdo haber pensado, yo creo que tendría unos 11 años. Iba en la pista caminando y yo decía, yo quisiera hacer algo por mi pueblo. Yo quiero hacer algo por mi pueblo, como mi papá, yo creo, decía. Y yo me acuerdo que pensé, yo quisiera ser diputada. No, pero está muy difícil. ¿Cómo voy a ganar esos votos? Fue un diálogo interno. Pero de ahí yo recuerdo que yo decía, es que yo quiero eso, yo quiero ayudar a mi pueblo, yo quiero hacer algo, ayudar a las personas. Nos regresamos y entonces mi papá también regresa al ayuntamiento, es director de cultura cuando yo estoy en la prepa, y me jaló como director de cultura y yo le ayudaba en sus eventos y sus actividades. Y mencionabas ahorita el cómo perder el pánico escénico. Sí. Él me ponía a dirigir ceremonias cívicas, primero pequeñas, eventos culturales que él tenía ahí en el municipio. Y poco a poco me fue soltando como eventos más grandes y yo llegué a conducir eventos, me acuerdo de elección de reina, que en ese momento reunía a 2,000 personas. Sí, las elecciones de reina son totalmente sí, era diferentes. el evento. Por dos cosas. Una, están viendo a las reinas como tal, de decir, ya viste la corona que fue esta, ya viste los zapatos, pero también están esperando, la gente que no coincides con ella, están esperando que tú la riegas dentro de. Sí. Y digo, pueblo chico, infierno grande. Sí, sobre todo ser, en esto. Sí. Entonces ahí como que te vas formando un carácter, vas diciendo, pues si lo hizo mal hoy, pues mañana va a ser mejor y va a ser mejor. Sí, claro. Y va a ser mejor. Sí, claro. Porque eso es a prueba de error. Exacto, porque justo, claro que me equivocaba al principio en las ceremonias cívicas y más, pero bueno, poco a poco fui ganando esta experiencia y llegué a conducir un evento. Me parece que ya no estaba mi papá, porque mi papá falleció en el 2000. Llegué a conducir un evento, un homenaje que se hizo para la maestra Griselda Álvarez en vida. Okay. Y para mí eso fue como el salir a darme a conocer más allá. Fue un evento muy bonito, estuvo el gobernador del momento y pues muchas personalidades. ¿Estuvo la exgobernadora? Estuvo ella en vida, sí, claro. Y a mí me tocó conducir ese evento que fue muy valioso para mí, pero fue todo antes, siquiera seguramente de graduarme. Entonces, antes de involucrarme en todo el tema público. Pues es que son temas que te van marcando como sí, tales. Exacto, sí. Dentro de, ya estabas en cultura con tu papá, sí, pero funcionaria de Cuauhtémoc, ¿fuiste? Sí. Como tal. Sí. O sea, una dirección, una secretaría, no sé. Sí, justo cuando terminé la carrera, en el año 2000 también, entro a trabajar al ayuntamiento de Cuauhtémoc, primero como jefa de personal y bueno, de ahí me fui involucrando porque si algo en mi casa nos han enseñado es ser muy dedicados al trabajo. Okay. Entonces, muy dedicada. Después me fui como directora de egresos varios tiempo. Después, porque hubo un lapso en el que me fui a estudiar una maestría, te digo, a Estados Unidos y
y regresando, llegó a ser presidente municipal, alguien que había sido muy amigo de mi papá justo en estos temas políticos, y él me invita a ser tesorera. Yo ya traía una trayectoria en la tesorería, él me invita a ser tesorera y pues yo me entrego, como insisto, como lo sabíamos hacer por la formación en casa, me entrego completamente a esta responsabilidad y es justo lo que me permite ahora sí ser considerada para un cargo de representación. De tesorera me voy como candidata a diputada local y bueno, el resto ya es historia. No, ¿cuál historia? Porque no la sabemos todos, Sí. tú la sabes. Por ejemplo, Sí. viene esto, porque, a ver, ya fui tesorera, me queda claro que la gente de Cuauhtémoc, de mi pueblo, digo, porque Sí. así lo decimos. Sí, De sí, hecho, yo sí. te voy a decir una cosa, yo aquí en Manzanillo sigo diciendo que es un ranchote. Porque por más que urbanización, por más esto, nos seguimos conociendo todo el mundo quien hemos Sí. sido de aquí. Entonces digo, no lo hablo con el tema de decir de ser despectivo, al contrario. No, yo también, para No, mí pero digo- mi pueblo, o Digo, sea, es por- mi digo, hogar, porque mi hay tierra. gente que se ofende, ¿eh? Sí, Te soy no, honesto, no, que yo lo ya digo es que con ahorita mucho tienen cariño. las pieles Sí. bien delgaditas. Entonces, digo, el tema de decir, soy tesorera, y de repente se te acercan del partido, que entender que es el PRI, y te dicen, oye, que queremos pedirte que seas nuestra candidata a diputada. ¿Qué sentiste? Pues ¿O cómo fue? No fue tanto así, porque tú sabes cómo es esto, también se dan estirones. Sí, y claro. aflojo. Pero más bien te platico, te decía desde que mi papá estuvo, que yo estaba en la prepa y mi papá en cultura, ahí también no solo era en el ayuntamiento, sino en el partido. Ah, ok. Entonces, desde mucho tiempo, desde chiquitos mi papá nos traía en el partido. Entonces yo siempre fui participando también en el partido, en actividades juveniles, en campañas. ¿Fuiste presidente del Frente Juvenil? No, lo intenté y no me dejaron ser. ¿Sabes qué significa Frente Juvenil Revolucionario? El FGTR, que también significa Felipe de Jesús Ramos. Ah, mira, Que son mis- tus iniciales. Entonces estabas en el Frente Sí, Juvenil. estuvimos también. Sí, yo también, sí, intenté con un compañero, intentamos ser dirigentes, pero no lo logramos. Pero bueno, seguimos Sí, participando. Entonces, ya cuando soy tesorera, te digo que muy involucrada en la administración, en servir en el servicio público, pero también en el partido. Entonces fue que, pues, los que en ese momento estaban en la toma de decisiones, entonces me empezaron a ver. Específicamente te digo, el que fue presidente municipal de ese momento, que era amigo de mi papá entonces, pero fue un servidor intachable, y don Ricardo Galindo, era el profesor José Luis Aguirre y don Ricardo Galindo, que son dos expresidentes ya de Cuauhtémoc, pues personajes que para mí son quienes me apoyaron. Te digo, ya no estaba mi papá, entonces ellos me apoyaron muchísimo, ellos me impulsaron para ser candidata, pero pues sí, o sea, yo no había participado previamente ni siquiera como regidora ni nada, entonces había quien decía, oye, sí, está joven, hay que darle oportunidad, pero hay quien decía, no, está muy joven, no tiene experiencia, entonces en ese estire y afloje, que sí, que no, que sí, que no, al final de cuentas, pues se decide que sí me dan la oportunidad. Y yo recuerdo que aún ya iniciada la campaña, había dentro de mi partido quien decía, no, esta muchachita pues no la va a hacer, no va Pero a no ganar. se da. No, Eso no se da. Eso no fue es. algo especial que sucedió. No, ¿y sabes qué tienes en contra también? Ser mujer. Exacto, ser mujer. Sí, porque era muy difícil. Exacto, la primera vez que una mujer oficialmente era candidata del PRI. Había habido precandidatas, aspirantes, una gran mujer, Griselda Aguirre Vizcaíno, quien yo digo que me abrió el camino, pero no llegó a ser formalmente candidata. Pero yo sí lo fui, y entonces cuando yo escuché esos comentarios como que me picaron el orgullo y más ganas le eché, más trabajé, mi familia me ayudó incansablemente, mujeres de Cuauhtémoc me ayudaron incansablemente precisamente por ser la primera, y gané la elección creo que con votación histórica. Entonces fue la primera vez que una mujer gana una elección en Cuauhtémoc, y reitero, con una votación muy alta que pues me comprometió en mayor medida. ¿Qué te hubiera gustado que te hubiera dicho tu papá? No, imagínate. O sea, o hablaste con tu ángel. Claro que sí, todos los días, y el día de la elección tenía su foto ahí conmigo, y yo sabía que él estaba ahí conmigo. De hecho, su familia, mis tíos, sus hermanos ahí estuvieron conmigo y diciéndome eso, justo, tu papá está muy orgulloso de ti. Y además, por ejemplo, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Armería, siguen siendo, y más, el mismo Colima, siguen siendo municipios de familias. Sí. Y, claro, y sí. la verdad, las familias te dicen, o fuimos buenos, o fuimos malos, Sí. no la apoyes y apóyala. Sí. Y también eso tiene mucho que ver, ¿no? Es cierto que Sí. tu papá te llevó de la mano, pero también te empezaste a hacer tu propia historia.
Sí, bueno, claro. Yo trabajé mucho. En la campaña, esa primera campaña, yo recuerdo que íbamos casa por casa y en nuestra cara nos decían, no, todos los políticos son iguales, prometen y nunca vuelven y cuando no los ocupan no están. Y entonces eso se me quedó tan grabado. Yo decía, ¿cómo los políticos no cumplen? O sea, yo decía, yo no voy a ser así. Entonces, como diputada local, yo me comprometí y lo cumplí. Recorrí mi municipio casa por casa, que era algo que no se daba. O sea, tú ibas casa por casa en campaña. Yo dije, no, como diputada voy a ir casa por casa y lo hice, no una vez, porque es un municipio pequeño, 2 veces. 2 vueltas le di casa por casa a todo el municipio. ¿Solamente una representación de diputado en Cuauhtémoc o ya hay más? Sí. Porque ya ves que luego se hacen redistritaciones y que ahora, ahora queda uno acá, o sea, nada más hay un sí, distrito. Hay uno. En ese momento, cuando yo fui diputada, solo me tocaba mi municipio, Cuauhtémoc. Okay. Ahora no, ahora el diputado del Distrito 6 tiene Cuauhtémoc y una parte de Colima, o sea, ya es más grande el distrito. Okay. A mí en ese momento me tocó solo Cuauhtémoc. Sí, pero es una restricción, por ejemplo, sí. Te comento, en el distrito 9 se vinieron hasta el distrito 14, luego del 14 van al 11, luego bueno, pues ya parece un medio telefónico. Sí, y te voy a ser honesto, confundes a la gente. Confundemos. Sí, porque al final de cuentas, digo, si eres un diputado o eres un servidor público que le gusta servir, pues eres para todos. Exacto. Pero el que es huevón y conchudo, dice, no, es que a mí no me corresponde. Sí, o sea, dile el tuyo. Y luego si chocan en tribus, exactamente, sí. Peor tantito, ¿no? Exactamente, y eso pasa mucho. Pero bueno, eso no se da. Entonces ganas tu... ¿Eso cuándo fue? ¿En qué año fue? Fue en el 2009 que yo fui diputada local. Diputada local. Tesorera había sido 2006-2009 y fui diputada 2009-2012. Y una cara joven. Sí, claro, sí. Que es lo que finalmente el partido es lo que estaba buscando. Exacto. Por eso te digo que yo creo que gané muy bien, muy bien gané esa elección. Termina la diputación, ¿qué sigue? Como diputada, obviamente yo aspiraba a ser presidenta de mi municipio. Trabajé muchísimo, les digo, no solo recorriendo casa por casa, llevamos una serie de actividades increíbles. Yo recuerdo ese momento muy bonito. Hacíamos un sinfín de actividades todo el municipio. Yo quería ser alcaldesa. Creo que habría ganado también sin problema. Porque te voy a platicar, yo me registré para ser candidata a alcaldesa ante el PRI y solo en mi registro me acompañaron, hay fotos, me acompañaron, yo calculo unas 1,000 personas. Obviamente sin movilización, nada, de su propia voluntad, me acompañaron solo al registro ante el PRI. No hubo huevito, ni bonafina. Nada, absolutamente, pues no tenía esa posibilidad. Y yo necesitaba 4,000 votos para ganar y me acompañaron 1,000 personas. O sea, que dijiste, estos que me suben 2 más. Yo tenía mucha confianza, pero en ese momento sucede esta parte de, pues, obligar, la verdad fue obligar a los partidos políticos a poner más mujeres candidatas en todas las posiciones. Y entonces en Colima el PRI llevaba 2 hombres al Senado de la República. En esta obligación nueva de meter mujeres se da esta situación y entonces el PRI me voltea a ver a mí y dice, pues Meli puede ser candidata en el Senado, en la fórmula al Senado, y efectivamente me piden que deje la candidatura a la alcaldía y me proponen como candidata al Senado de la República. Fíjate, fue muy rápido, sea, fue muy rápido porque al final de cuentas me dices, de ser tesorera a la diputación, o sea, no fue ni siquiera regidora, no fue secretaria del ayuntamiento, que al final de cuentas son los caminos que se deberían de seguir de acuerdo a... Pero algo te dieron. Así. Porque digo, una senaduría, estás otra vez como senadora actualmente, pero esa primera vez, el decir, senadora, o sea, como y quien te acompañaba también no era cualquier persona. Exacto. En la fórmula. Y también a quien bajaron, pues tampoco no eran cualquiera, porque fue un exgobernador. Exacto. Y fue alguien que aquí en Manzanillo fue 2 veces presidente municipal y que pues la gente... Pues sí, todos tienen los que ven bien o los ven mal, pero al final de cuentas, cuando la suben a ustedes, pues me parece que es un doble emprendimiento, porque al final de cuentas, pues no es lo mismo que dijera Nacho Peralta, con todo respeto, que Meli Romero. Sí, en ese momento, claro. Porque había que trabajar la imagen, claro. Pero también tienes una ventaja, claro. Eras una figura nueva. Sí, y creo que eso es lo que valoró el partido y que yo tenía muy buena aceptación en mi municipio, estaba muy bien calificada, entonces era como una carta así nueva,
sin taches, vamos a decir, que podían sumar a este proyecto estatal. Pero efectivamente, yo entonces entro a la campaña al Senado, empiezo a hacer campaña ahora ya en todo el estado. ¿Ibas en la primera o en la segunda? En la primera posición. Okay. Iba en la segunda, pues también otro señorón, Nabor Ochoa, en ese momento pues también muy bien calificado, y entonces hago campaña en todo el estado, y literalmente había personas del PRI que me decían: no, es que yo quiero a mi Nachito, tú no, yo lo quiero a él. Me decían, pues vamos a trabajar porque eres del PRI, pero yo lo quiero a él. Entonces, una vez más me picaron el orgullo y yo dije, no, es que yo me los tengo que ganar. Claro. Y me apliqué y trabajé. Y yo puedo decir que yo recuerdo algunas de esas personas que hoy pues son mis amigas, aliadas incansables, porque en esta dinámica político-partidista, pues hay mucho que vivimos más allá de la elección. Vivimos momentos y compartimos tiempos, esfuerzos, nos llegamos a sentir de verdad como una familia del partido. Entonces, y bueno, en nuestro corazón cabemos muchos, ¿verdad? No quiere decir que, ahora me quieran a mí y a los demás. No, todos nos queremos, nos apoyamos, pero hoy yo tengo grandísimas amigas y aliadas y amigos también, pues a partir de esa experiencia del 2012 y lo que he seguido construyendo. Fuiste candidata a senadora. ¿Cuál fue tu tema de decir, voy a ser senadora, pero quiero aplicar el Senado cuando se podía? Porque antes tenían mucho más cartas para bajar recursos al Estado y todo. Claro. Ahorita no, ahorita pobrecitos ya. Claro. Bueno, tú lo estás viviendo actualmente. Sí, yo lo que vivo. Incluso tienes que pagar tu avión. Claro. Antes había esa o margen. Camión. Antes había ese margen que yo no lo veo mal, que ustedes representantes que sí van a trabajar, porque hay otros que nomás van a dar la vuelta al Ángel de la Independencia, pues, o andan en Las Vegas a las plazas de toros antes, ¿no? Pero yo creo que ese tema de que les hayan recortado, pues, al final de cuentas, pues son servidores públicos. Sí. Y si haces bien las cosas, y si en este momento que es tan difícil para el partido ahorita, que no es lo mismo de hace 2012, que tenía una representación más importante, había gobernador, que hoy que estás aquí, pues creo que te han refrendado el apoyo, pues yo creo que no fue tan malo el asunto. Quiere decir que te tienen un buen recuerdo. Sí, pero claro. En aquel momento, ¿qué fue lo que tú dijiste? A ver, ya soy senadora, ¿qué puedo ayudar a mi pueblo y a mi estado? ¿Qué te planteaste? Pues en ese momento, como bien dices, había, pues, teníamos el gobierno federal, teníamos el gobierno del estado, ya en ese momento perdimos Cuauhtémoc, ya yo no fui a la alcaldía y perdimos Cuauhtémoc, entonces había más posibilidad de gestión, como bien dices tú. Sí. Entonces, desde apoyos para el campo, recuerdo una gestión de vivienda también que me tocó hacer, varios temas, porque había la posibilidad de tocar puertas y traer recursos, apoyos, programas para Colima. Entonces, también, la verdad, hacíamos mucho equipo con el gobierno del estado, porque el gobierno tenía el personal para hacer los proyectos, y entonces ya nada más nosotros como senadoras, también estaba mi compañera Itzel Ríos, y las dos íbamos, nos reuníamos, tocábamos puertas y lográbamos, pues, entre todo este gran equipo, lográbamos gestionar y lográbamos traer para Colima. Lo que hoy en día es imposible. Sí, claro. Imposible. Y no solo para quienes estamos en oposición, es imposible para los senadores también del oficialismo, de Morena, del Verde. Tampoco ellos ahorita pueden traer recursos adicionales. Si la presidenta no lo dispone, no hay absolutamente nada que nadie pueda gestionar. Si recuerdan, en aquellos tiempos también se desarrollaron bastantes casas de usos múltiples, por hablar de infraestructura visible, casas de usos múltiples, calles pavimentadas y canchas techadas. Yo hoy es que estoy recorriendo el estado, en todas las comunidades casi hay una cancha techada, una infraestructura impresionante, enormes canchas techadas, porque lo veíamos algo como no solamente para apoyar el deporte, sino en muchas comunidades, ahí es donde se hacen las fiestas, los eventos, las actividades religiosas. Entonces era una inversión que valía la pena. Es como tu casa de la cultura, pero abierta. Abierta, exactamente. Entonces, justo fue el tiempo en donde se detonó mucho eso. Hoy, nada. Sí, absolutamente nada. Es que desapareció en el ramo 33, que era un tema de bajar recursos. Muchos ramos desaparecieron, exactamente. Sí, y desafortunadamente, porque al final de cuentas, yo creo que el tema de la infraestructura deportiva es tan importante
que hay ayuntamientos o hay personas que decían que aquí en Manzanillo se llegó a dar con la alcaldesa que salió hace poco, que incluso los mismos deportistas les llamaban marihuanos, rateros, y aquí y dices tú, a ver, espérame, o sea, entonces, ¿cómo le ayudo a estas personas que están promoviendo el deporte de manera gratuita? Gratuita, exactamente. Porque desafortunadamente este tipo de personas se están acabando. ¿Por qué? Porque no es que quieran recibir un apoyo, sino, por ejemplo, oye, préstame la cancha. Ay, ¿para qué? Y ocupo tu acta de función porque si no, no te lo presto. Entonces esto, oye, espérate, ¿de qué se trata? Por eso actualmente tenemos una sociedad pues media complicada. Y como para que tú cierras espacios deportivos. Exacto. Y dices, bueno, entonces, ¿dónde mantengo a mis hijos? Porque mis hijos por lo general se mantienen en esta cosa, que ahora el internet ves cualquier situación, desde cosas buenas y hasta cosas muy malas. Entonces dices tú, ay, canijo, pues bueno. Se bajó, terminaste la senaduría. Entiendo que por ser de Cuauhtémoc te encanta el campo. Sí. ¿Cuándo llega a la CNC? A la CNC empiezo a participar desde que fui diputada local, fíjate. Okay. Ahí me invitan a ser parte de la CNC y también, bueno, yo muy metida en apoyo a los productores. Me acuerdo que llevamos como diputada local un programa también de insumos a bajo costo a los campesinos y que es un programa que sigo hasta la fecha, obviamente ya mucho más ampliado. Y seguí participando en la CNC. Cuando llego al Senado, resulta ser que el dirigente nacional de la CNC es mi compañero senador, Gerardo Sánchez, en ese momento. Entonces también él me empieza a ver, yo le platico lo que estamos haciendo en Colima. ¿Lo invitaste a Colima? Sí, claro. Teníamos pues esta dinámica de trabajo cenecista. Perdón. Y más bien él me invita a ser la dirigente o la líder nacional de las mujeres de la CNC, la secretaria de Acción Femenil. Me invita y fíjate, tal como me había pasado en Cuauhtémoc, yo creo que muchos me vieron llegar a la CNC nacional y decían, pues esta muchachita, ¿qué va a hacer también, no? Igual, me metí, me apliqué, recorrí todo el país capacitando a mis compañeras de la CNC, apoyándolas en sus proyectos. Varias llegaron a ser regidoras, diputadas, hasta diputadas federales tuvimos, mucha capacitación, gestionamos proyectos también productivos para ellas. Me metí durísimo, inclusive al presidente de la República en ese tiempo, cada que yo tenía oportunidad de verlo, porque era nuestra oportunidad como senadores, claro, yo le decía, presidente, las mujeres del campo necesitan su apoyo, necesitan estos proyectos, necesitan estos temas, o sea, de verdad trabajé durísimo. No le dijiste, no, nomás suba al caballo cuando esté en campaña. A veces se da. No, a ver, nos apoyó, fue el presidente Enrique Peña Nieto, nos apoyó muy bien. Y de hecho, en enero del 2016, justo después de que yo había estado insistiendo mucho, justo en un enero del 2016, en Veracruz, que tenemos un evento con la CNC, allá cada año se hace, y esa vez nos acompañó, y ahí él públicamente anunció 4,000 millones de pesos de inversión por primera vez, específicamente para mujeres del campo. Y ya después en la despedida me dijo, Meli, esto es porque tú me has estado insistiendo mucho. Entonces aprovéchalo, me dijo. No, bueno, yo me sentí de verdad con una realización muy grande porque habíamos logrado lo que tanto habíamos peleado. Y sabes que Meli, yo creo que cuando llegas a un cargo de elección popular o cuando estás en una dirección, en una secretaría, hasta lo que me digas, yo creo que lo primero que tiene que uno aprender y decir en una oficina es, hay que servir. Exacto. No servil. No, porque hay gente que cree que por estar detrás de un estudio le vienen a pedir un favor. Y yo creo que exacto, y yo creo que hay que ver cómo sí se hacen las cosas. Exacto. Porque si buscas que no, es que a ver, viene arrugado el papel, quiero que me lo traigas planchado. Sí. Ah, espérate. Y ahora te falta esto, y vuelve el otro, y los traen vuelta y vuelta. Eso es lo peor que puede suceder. No, es y la verdad, digo, me ha tocado de los lados a mí, yo también fui servidor público. Sí, exacto. Fui regidor del ayuntamiento también, y la verdad siempre andas buscando cómo sí se hagan las cosas, para ser facilitado, porque al final de cuentas yo aprendí algo de un amigo mutuo, que se llama Sergio Bravo, que me quedó bien clavado y me decía, es que cuando fue candidato a presidente municipal, él decía, es que yo quiero hacer bien las cosas porque yo me quiero morir en Manzanillo. Exacto. ¿A qué me refiero? Exacto. No quiero hacer malas cosas y que al rato yo vea y que todo el mundo te señale, te reclame. Exacto. No. Entonces, y más por la familia, ¿verdad?
O sea, supuesto. imagínate, los hijos de estos políticos no se ponen a pensar, los hijos de estos políticos que están haciendo las cosas mal, que están siendo señalados, o comprobado que tienen actos de fechoría, de corrupción, imagínense. A ver, de Andy no va a estar hablando, por favor, ¿eh? No, imagínate. No, es complicado. Sí. Y bueno, viene la CNC, consigues ese importante tema. Y fíjate que supiste aprovechar. Sí, exacto. El meterte primero con el... A ver, y aclarando, meterte hablo en buena fe, porque ya ves, el incluirte ahí con el dirigente de la CNC Nacional. Exacto, sí. El estar diciendo, oye, es que sí me interesa, pero cuando te ven el tema de decir, a ver, es que ella no viene de papel, ella sí lo trae porque, o sea, te empiezan a investigar. Y dicen, creo que nos puede ayudar mucho en esa situación. Primero, porque es mujer. Segundo, está joven y creo que trae todas las ganas de hacer las cosas. Digo, no es lo mismo tener 20, 25 años a tener ya 50. En mi caso, pues, yo tengo 49. Que antes yo entrenaba a los 20, 22, 25 años. No, hombre, ¿sabes? Yo quería y ahorita, pues, fíjate. Sí, yo también. Y te ven con ese ánimo, te ven con ese tema y tú, pues, vamos a darle. Sí, pero fíjate, me haces recordar, cuando el día que tomé protesta como secretaria de Acción Femenil Nacional, ese día, las dirigentes de Acción Femenil de los estados, olvídate, en mi cara también me dijeron, ¿tú quién eres para venir a decirnos lo que vamos a hacer? Tú no nos conoces, tú, pues sí, yo estaba en la CNC, pero en Colima, no a nivel nacional. Entonces, en mi cara me dijeron, pero bueno, igual, o sea, yo dije, no, me las tengo que ganar. Por eso te digo, yo me metí durísimo, recorrí el país con ellas para llevarles capacitación, proyectos, oportunidades. Te digo, muchas de ellas ya fueron regidoras, diputadas y más. Y como me ha pasado siempre, al final no sabes, todavía siguen siendo mis grandes amigos. Yo en la CNC llegué a tener pues un buen liderazgo, vaya, por mi trabajo, me han querido muchísimo. Una mujer ya falleció, Chabelita Romero, de hecho se apellidaba, es de Hidalgo. Ella también fue de las que más me reclamó al principio y al final la más comprometida conmigo, la que más me apoyaba y me respaldaba, porque por esto que tú dices, porque una tiene que demostrar con trabajo y con resultados lo que venimos a hacer, aprovechar esa energía y ese ímpetu, pero para dar resultados. Y eso te abre caminos. Entonces, a quienes estén pensando en avanzar, ya sea en lo público o en lo privado, sepan, esto no es fácil. En un principio hay mucha gente que te grilla y que dice, no vas a poder, pero con mayor razón hay que echarle ganas, hay que abrirnos caminos, demostrar, y en ese trabajo demostrado, las puertas se nos siguen abriendo. Claro, digo, el asunto es, digo, ahora como me dijiste tú, me hiciste recordar algo. Sí. Yo cuando llegué el primer día a la regiduría, me dice el que lava el carro, los que lava los carros, me dice, ay, ahí viene otro pinche huevón. Así me dijo, dice, fíjate, seguramente le vas a hacer como todos, que nomás vienen a tomar protesta. Dije, pues está bien, quédate con eso. Pues yo ya había estado en estos temas como asistente, había más o menos, y pues la verdad, si a uno le pagan por ir, pues ¿por qué chingos no vas a ir? Y yo iba, y ya cuando terminó me dice, me tapaste el hocico. Exacto. Le dije, pues es que no se trata de tapar la boca, el asunto es venir a trabajar porque decía Silverio Cavazos en su momento, nos pagan muy bien. Sí. Entonces, pues digo, tenemos que hacer nuestro trabajo, claro. Exacto. Y el problema, fíjate, a mí me da mucho coraje que por unos malos nos tachen igual a todos, y no se vale. Y yo por eso me esfuerzo 3 veces más para demostrar toda mi capacidad y mi voluntad de trabajar, de servir y de demostrar pues ese deseo que yo tengo de hacer algo por Colima. Ahora, mi pueblo, en el mejor sentido del significado de la palabra, mi pueblo ahora es Colima, es todo el estado. Yo trabajo por todo el estado de Colima. Y fíjate, tú comenzaste esta plática diciendo esto es algo más, una charla más personal. Te voy a platicar algo muy personal. Claro. Yo me entregué al servicio en cuerpo y alma, como dice el dicho. Dejé mi familia un poco de lado. Tengo una sobrina que hoy tiene 26 años, la adoro con mi vida, pero yo dejé de verla. Y de repente creció y de repente ya era una señorita. Yo me perdí muchas etapas de su vida. Llegaste a su casa y... ¿Quién eres? ¿Quién es la que cargabas? Sí, casi así. Fíjate, de chiquita yo me la llevaba a la tesorería, de chiquitita, de 4 o 5 años, y de repente, pues, la verdad, ya es una señorita, o ya tiene 26 años, pero dejé a mi familia mucho de lado. De repente yo les decía, oigan, a mi familia, oigan, pues el fin de semana voy a ir, ¿qué hacemos? Me decían, no, Meli, nosotros ya tenemos planes, es que tú eres la que no estás, adáptate si quieres.
Eso me dolía muchísimo. Y no, a ver, no me he casado, no hijos, no cine, no parrandas, o sea, esto también requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y si me preguntas, ¿ha valido la pena? Sí me ha valido mucho la pena. Yo solamente quiero enfatizar que mi deseo desde un principio fue entregarme a mi función de servidora para todo Colima. Sí. Yo lo he hecho de corazón, lo he hecho a plenitud, lo sigo haciendo, lo voy a seguir haciendo y eso ha implicado esfuerzo y sacrificio, sí. Entonces, digo, ahora también muchos saben, yo tengo ahora una pareja maravillosa con quien ya estamos comprometidos a casarnos y eso pues es la mayor bendición. Hasta que por fin. Alguien me entendió y me aceptó con toda esta dinámica de trabajo. Eso es maravilloso, pero insisto, pues no es lo más sencillo. No, a mí me queda claro que mira, cuando tú te vas encaminando, cuando empiezas tú a trabajar y decir, es que esto, no le das prioridad a lo que a lo mejor para la gente que vive una vida normal, porque lo tuyo no es una vida normal, el tuyo es toma decisiones constantes. Exacto. Y esos tienen que ser con cabeza fría. Uh-huh. Y cuando pasa estas situaciones, pues no le das prioridad, como tú dices, a la diversión, al recreo, al decir me voy a ir a divertir, sí. Por ejemplo, ahorita que está el mundial, me encantaría ver un partido de fútbol. Sí. O sea, este tipo de situaciones que a lo mejor conforme va pasando la vida te vas diciendo, bueno, espérame, ya perdí esto. Y sí lo lograron de manera personal. Y a lo mejor la gente sí me lo reconoce, pero pues también yo ocupo un espacio. Ocupo a lo mejor de esas veces que tú estabas en el Senado o has estado en otro tipo de cargos y que te levantas un domingo y estás sola. Sí. Y dices tú, digo, eso le pasa, a mí me pasaba, por ejemplo, chinga, ¿y? Sí. O sea, no está mi familia, porque estamos lejos, pero tampoco no tengo nadie que cuando menos me regañe, o cuando menos, oye, te hago unos huevitos, o me traigan un café, y todo eso empieza una añoranza, porque al final de cuentas, pues la mejor fórmula de que la enfermedad que se llama juventud se vaya acabando es la experiencia. Exacto. Entonces ya empiezas a decir tú y decir, a ver, está bien, ya hice mi esfuerzo, ya he logrado este tipo de situaciones, pero también creo que ya ocupo apapacharme a mí misma. Uh-huh. Y creo que eso ya te está pasando. Sí, claro, sí. Y hoy yo valoro enormemente esta segunda oportunidad que tengo de ser senadora, enormemente. También estoy comprometidísima y entregada a defender las causas de Colima, deseo que ustedes lo estén viendo, pero también, claro, también estoy compartiendo un espacio justo para construir mi relación de pareja, para estar con mi familia. Ahora tengo un sobrino de 6 años y también casi no lo veo, pero en cada oportunidad que tengo, pues los busco y voy con mi familia para estar con ellos. O sea, antes no era, ¿me quieren ver? Sí, nos vemos en el aeropuerto, salgo a tales horas. Sí. Y ahorita no, ya tratas de decir, oigan. Mira, hay momentos, yo tengo imágenes, de verdad, no es exageración, había momentos en donde yo, pues, en la mañana arreglándome apurada y ya, algún compañero me estaba esperando, ¿no? En el carro para irnos y literal, mi madrecita linda, con el vaso de licuado ahí en la puerta para que yo lo agarrara y me fuera. Así fue mi vida muchos años. Y hoy digo, insisto, lo valoro, no me arrepiento de nada, pero hoy ya quiero darle más tiempo a mi mamá. Cada que puedo voy y me siento ahí con ella, aunque sea estar nada más, con mi familia, insisto, con mi sobrino, quiero verlo, hacer travesuras y más. Hoy yo valoro muchísimo eso y quiero dar los espacios, los momentos para tenerlo. Te voy a preguntar algo. Ya pasaste todo eso, pasaste el Senado, ya demostraste que se pueden hacer cosas importantes por el Estado. Después fuiste líder cenecista de las mujeres, donde lograste esto. Pero cuando empezaste a decir y como que tu cabecita dijo, bueno, pues si ya hice esto, ¿por qué no buscar la candidatura a la gobernatura? ¿Cuándo sale esta situación de tu parte? De mi parte, te voy a decir, yo sé que siempre ha sido un anhelo. Creo que es algo normal y entendible entre todas las personas que nos dedicamos al servicio público. Siempre ves como esa aspiración, pero la ves como un tanto allá. Ojalá algún día se dé, ¿no? Ojalá yo quisiera, es algo que está dentro. Pero tu escalera ya la tenías caminada. Claro, me refiero a en mis años iniciales, ¿no? Exacto. Y en el 2021 también te tengo que decir, es más, hay un dicho que en política que va algo así como que en la política no
no te pones, te ponen, ¿no? O es si se da la circunstancia, pues se da, y si no, no. Entonces, en el 2021 no es que yo lo hubiese buscado y peleado activamente en sí, es la circunstancia que se fue dando. ¿Pero estabas ahí? Estaba ahí, yo ya tenía este historial, evidentemente, de trabajo, y claro, yo sabía que era un anhelo mío, seguir sirviendo a Colima, y la circunstancia se fue acomodando, porque eso es importante, la circunstancia partidista, política, se tiene que acomodar también para que tengas esta oportunidad. Ahora, a ti ya como candidata a gobernadora te tocó algo, pues que traías en contra una marca muy, muy fuerte. Sí, exacto. Pero más sin embargo la votación no fue tan amplia como se pensaba o querían esperar. Exactamente. Realmente convenciste a la gente sí. de que, digo, desafortunadamente, y lo tengo que decir, creo que Nacho Peralta se esperaba que fuera un buen gobernador. Desafortunadamente, sí. Fue, nos falló a muchos. Creo que fue mejor secretario que gobernador. Sí. Creo que como gobernador se olvidó del Estado. Su familia priista, que fue quien lo impulsó desde origen, nos abandonó completamente. Así es, y creo que eso, y con todo y esta situación que traías en contra, me parece que tu votación no fue tan mala, porque entonces lograste convencer al electorado, que ya no es mayormente priista, porque hay que reconocer que el prismo desafortunadamente, y yo me cuento como ellos, de que nos sentimos así como que, ay, cabrón, o sea, otra vez, viene el primo de fulano que porque es sobrino, y entonces las bases ¿dónde están? Tú lo viviste. Sí, claro. Por ejemplo, tú vienes de una base cenecista, de una base donde tu papá era representativo, tú fuiste representativo en la CNC y buscabas que la CNC con las mujeres estuvieran. Sí, exacto. Pero me parece que las confederaciones se olvidaron de eso, se olvidaron de las bases. Y cuando regresaron, pues decían, no, cabrón, pues nomás vienes por los votos. ¿Y cuándo regresas? Exacto. Entonces, Meli, ya siendo candidata a gobernadora, ¿tú cómo te visualizabas? Para empezar, déjame decirte que sí fue todo un reto, Iniciamos esa campaña en el 2021 28 puntos abajo en las encuestas, 28 puntos abajo. Para mí fue una vez más esforzarme 3 veces, todo el día, yo creo que literal dormía 3, 4 horas esa campaña, o sea, terminé son desgastantes, agotadísima. Salir a convencer a las personas de que mi proyecto era genuino, de que verdaderamente tenía la capacidad y la voluntad de servir a Colima. Había muchas personas que desde ese momento, te lo tengo que decir tal cual, no querían que llegara Morena, pero había también muchas opciones en oposición a Morena. Yo fui buscando convencer, perdón. No, adelante. No traje tequila, perdón. Sí, exacto, es lo que faltó. Para que, pues, hiciéramos un frente común y lográramos un proyecto unificado. Pero desafortunadamente los intereses personales a veces pueden más que el interés de Colima, y entonces al final de cuentas se dividió el voto opositor a Morena, y yo lo más que logré fue de 28 puntos de diferencia terminar cerrando la campaña a 5 puntos de diferencia. Sí, no era tanto. No fue tanto. Hay quienes me dicen, Meli, si hubieses tenido una semana más, 2 semanas más, hubieses ganado, etcétera. Pues al final ahí está el resultado. Hubo muchas irregularidades en esa elección. Desafortunadamente no es muy difícil acreditarlas, y más al final ya estamos 4 años, 5 años después, con una circunstancia que a mí me parece que, bueno, es más, no solo a mí me parece, no nos la merecemos, ¿verdad? Pero muchas personas me dicen, Meli, yo no voté por ti en el 21 y qué arrepentido estoy, qué arrepentida, ya vi, me falló, etcétera. O sea, esto no es por lo que las personas votaron, lo que estamos viviendo. Entonces, pues aquí estoy yo ahora como senadora, no tengo una posibilidad como la tiene un ejecutivo, un gobernador, gobernadora, pero estoy al servicio de Colima y haciendo mi mejor esfuerzo por cambiar esta realidad que no nos merecemos. Claro. Y bueno, pues, al final de cuentas se acaba este tema, y de nueva cuenta te dicen, ¿sabes qué? Hiciste bien las cosas, la gente te ve bien como representante. Sí. Sé senador otra vez. ¿Le pediste permiso a tu papá o no? Sí, a mi papá siempre lo tengo. O sea, le dijiste, presente. papá, ¿cómo ve? Sí. Porque digo, es muy importante, porque al final de cuentas es una figura paterna la que tienes, pero más algo que te pudo en su momento, o quisieras haberlo tenido en ese momento, porque son personas sabias. Sí. Y que a lo mejor con un ejemplo te hubiera dicho, hija, pasa esto,
¿ya viste aquel pájaro que está cantando? Algo así. Sí. Y tú, pues sí, pues velo. Y una situación, Sí. alguna anécdota. Y entonces viene la senaduría, de nueva cuenta, estás como senadora, pero creo que seguiste manteniendo la lucha contra quien está ahorita en... Exacto, exacto. Ujú. ¿Qué viene después, Meli? ¿Qué viene? Viene a seguir trabajando para mí. Yo soy senadora ahorita y tengo que cumplir mi tarea de senadora. Por eso estoy haciendo un recorrido ahorita por todo el estado de Colima. Estoy de receso en el Senado y tengo que pues aprovechar este tiempo para recorrer el estado, los municipios con mucha dedicación. Me estoy quedando literalmente a vivir en cada municipio al menos una semana para pues eso, relacionarme, entender la dinámica de cada municipio, comprometerme, llevar sus inquietudes, sus planteamientos al Senado. Este trabajo comprometido es lo que siempre me ha pasado, siempre. El trabajo comprometido te abre puertas. Claro. Este trabajo me está poniendo en el comentario público, pues es que quiere ser nuevamente candidata a gobernadora, es que quiere seguir siendo candidata. A ver, yo insisto, mi anhelo es servir a Colima. Si lo puedo hacer como gobernadora, pues claro que me voy a entregar como lo he hecho cada oportunidad que he tenido. Hoy me siento, claro, con más experiencia, más preparada que nunca, claro, pero yo estoy haciendo mi trabajo de ahorita. Reitero, si eso me abre puertas, pues qué bueno, ojalá que así fueran todos los servidores públicos, ¿verdad? Que trabajen y se les van a abrir las puertas. Pero sabes que a lo mejor, Meli, que no está haciendo, como yo le digo, que hay candidatos de 2 meses. Exacto. Y llegan y, que ya viene un presidente municipal y luego sale un cabrón ahí que queriendo y dices, ay, Diosito santo, ¿es en serio? O sea, esa es la no política, esos son los representantes que realmente merecemos. O sea, pero más sin embargo tienes un recorrido. ¿A los cuántos años fuiste, ¿cómo se llama? Diputada local. No, de tesorera. Fui como a los, como 30, creo. A los 30 29, años. algo así. Ok, pero venías con tu papá desde chiquilla. Sí, desde siempre. Pues te digo, entonces no eres una improvisada. No. Y yo creo que para improvisaciones dentro del Estado ya como que la gente dice ya. Y creo yo que eso es lo que estás manejando. De decir, a ver, espérame, yo estuve en esto, siendo parte siendo parte del federalismo, recorrimos esto dentro de lo que a mí me compuso, donde yo estuve y logramos esta situación. Hoy que estoy de esta manera, del otro lado, pero también seguimos trabajando y seguimos con ese tema. Yo creo que la gente sabe, te va a ver bien. Y yo te preguntaría una cosa más antes de irnos, porque pues entiendo que traes una gira de esta situación. Meli, en caso de que fueras gobernadora, ¿qué cambiaría? ¿Qué es lo primero que cambiarías de este estado? Podemos adentrarnos en bastantes temas, porque híjole, todo, la seguridad, la educación, el apoyo a la economía, todo requiere una dinámica cambiada de trabajo desde el gobierno. Pero te voy a decir tan solo una premisa que yo estoy convencida necesitaríamos de quien llegue a gobernar. Necesita dar la cara. Exacto. Yo daría la cara, saldría, estaría en plena y en constante comunicación. Eso es muy importante. Necesitamos que la autoridad nos informe lo que está pasando, que atienda los reclamos, que atienda a la ciudadanía, que escuche. Yo estoy convencida de eso. Lo hago ahorita como senadora y créeme que me plantean tantas situaciones que a veces me siento, híjole, con tanta impotencia porque hay situaciones que no dependen de mí como senadora. Y yo les digo a las personas, si de mí dependiera, o ahorita les firmo dónde hay que resolverlo. Claro. No depende de mí, pero yo estoy convencida que eso es lo primero que hay que hacer. Escuchar, atender, dialogar, dar la cara, informar. Solamente así vamos a dimensionar lo que verdaderamente necesita la ciudadanía y en consecuencia resolverlo. Es importante, yo creo que la señora te lo va a agradecer. Y ya para terminar, gracias. Y eso es lo que siempre le pregunto a todos los invitados. Meli, ¿te levantas a las 3 de la mañana? Ojalá. No, espérame. Abres tu puerta del baño y de repente ves a Meli de 5 años ahí. ¿Qué le dirías a esa niña? Híjole, que tenga mucha fe y mucho ánimo, mucha valentía, que las cosas no van a ser sencillas, pero que todo al final es posible cuando crees en ti misma. Yo como muchas niñas y muchas jovencitas seguramente pues viví épocas de mucha inseguridad, de mucha incertidumbre y creo que eso es lo que más le diría a Meli de 5 años,
que tenga la certeza y la fe de que todo va a avanzar, todo va a salir muy bien. Pues Meli, te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy, que nos hayas dedicado un espacio en tu agenda. Gracias. Y conocer a la mujer, no a la política. Digo, al final cuando nos adentramos, pero creo que es importante que la gente conozca y que también tú tengas tus remembranzas, que te acuerdes que también tuviste te lo cosas. valoro mucho. Exactamente. Sí. Pues nos despedimos, nos Gracias. vemos en un podcast más la siguiente semana. Tendremos un invitado o invitada especial. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En la esquina roja del cuadrilátero, con las preguntas que noquean y toda la actitud, Felipe Ramos, el Tafoya. Esto es Subiéndote al Ring de la Vida, donde todos peleamos, pero también aprendemos a levantarnos y cada batalla se lucha hasta el final.